Entonces abre tu Biblia a Lucas capítulo 6, verso 1 al 11, antes de seguirte cargando con los gastos. Dios se hace cargo, no te preocupes. Y si Dios ha puesto en tu corazón echarnos la mano hoy, pues que así sea. Dice la palabra de Dios, vamos a leer verso 1 al verso 3. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que nos es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, tarde ya, Señor, segunda oportunidad que nos das de predicar tu palabra, y nos ponemos en tus manos con toda reverencia. Te pido que tú hagas a un lado toda interrupción, todo intento de querer interrumpir la palabra. Señor, hazlo a un lado, Señor, y en tu nombre oramos. Te pedimos que seas tú glorificado este día, y que mis hermanos y yo mismo nos presentemos con un corazón reverente, con respeto, a escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. A veces las autoridades en el aeropuerto o en los lugares donde nos piden orden y respeto lo hacemos. ¿Por qué no ante tu trono, ante la casa de Dios, donde estamos todos reunidos, no lo hacemos? Ayúdanos a tener un corazón así. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 11, y le hemos puesto por título el sábado religioso. ¿Por qué? Porque los judíos en ese entonces amaban más el sábado, llegaron a poner más el sábado antes que amar a Dios. Y eso es muy interesante, familia, porque a veces la religión te lleva a eso. La religión, y Jesús viene hablando de los religiosos y de la religiosidad desde el capítulo 5. Y aquí en el capítulo 6 va a confrontar ya con algo que los judíos tenían por muchos años, que era guardar el sábado. Y habían hecho a un lado, sin querer queriendo, a Dios mismo, al creador del sábado, y habían puesto en primer lugar el día. Y a veces nosotros tenemos un corazón religioso, por supuesto, y no nos vamos dando cuenta que a veces empezamos a poner cosas, arrumbando cosas antes que Dios, y cuando nos damos cuenta ya hemos puesto a Cristo afuera. Y estamos tan acostumbrados y se vuelve una religiosidad. De hecho, la palabra religión, por si no lo sabías, viene del griego, que significa superstición. Entonces empezamos a ser supersticiosos y a decir: si yo hago esto, si no voy aquí, si no hago aquí, si no digo esto, entonces las cosas van a girar de una manera diferente. Hermanos, eso es religión. Y Jesús vino a mostrarnos desde la semana pasada que Él vino por los pecadores, que Él vino a sentarse a la mesa de las prostitutas, a la mesa de los homosexuales, a la mesa de los ladrones, a la mesa de todo aquel que está enfermo espiritualmente, para que, arrepintiéndose de sus pecados, le encuentren a Él y le sigan. Ahora, ¿quién viene a sentarse a la mesa? Dicen los religiosos: solamente los perfectos, solamente los que han cumplido, que han hecho con diversas rituales o diversos. Y el ladrón en la cruz junto a Cristo, cuando antes de morir le reconoce como Señor y Salvador, el día de hoy se ríe de los religiosos, porque él dice: a mí me costó únicamente decir, el de la cruz de al lado me dijo: pasa, tienes entrada cuando llegue a la eternidad. Y resulta que el de la cruz de al lado era Jesús. Y el día de hoy es lo mismo. Dios está dándole un puntapié en el hígado, si le quieres llamar así, a los religiosos. Y tú dices: yo no soy religioso, yo soy muy bueno, yo no tuve tanto feo mi pasado, yo soy una persona buena. Bueno, eres un religioso. Entonces vamos a hablar un poco de eso. El religioso acostumbra siempre a condenar a los demás, acostumbra siempre a ver al que está de al lado, al vecino, y no se da cuenta del problema que el religioso tiene. Y lo vamos a ver el día de hoy con todo esto, que se acercan a Jesús a quererlo tentar nuevamente, pero hay que agarrar el contexto, ¿sí?, para poder ver. La semana pasada vimos que Jesús llama a Leví, y el problema que tenía Leví para no ir con Jesús por mucho tiempo, aunque ya lo había escuchado, era el afán. Y estaba tan afanado en su trabajo que no era ilícito lo que hacía, porque Juan el Bautista lo hubiera condenado. Él era publicano. ¿Qué hacía un publicano? El publicano lo que hacía era cobrar impuestos de los mismos judíos y se lo daba a los romanos. Entonces no era bien visto. Así como vimos la semana pasada, los del SAT tampoco son bien vistos por nosotros a la hora de pagar impuestos, pero es igual, el publicano era lo mismo. Entonces, pero era un hombre que hacía bien su trabajo, con temor de Dios, y al final Cristo cruza la mirada por él y le dice: ven.
Y lo que hace Mateo sin pensarlo, se levanta y le sigue. Dejó a un lado el afán, dejó a un lado y escogió la mejor parte, tal como hizo María, hermana de Marta. Marta estaba afanada, no estaba haciendo nada malo, estaba barriendo, arreglando para el Señor, pero cuando llega y ella está tan afanada y preocupada, es que es para el Señor, y María había tomado la mejor parte, que estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando su palabra. A veces, hermanos, eso nos pasa. Y empezamos a estar tan afanados en hacer las cosas para Dios, y hago, y actividades y todo, que no es malo, pero cuando empieza a sobrepasar tu relación con Dios, ahí es donde ya se convierte en un afán. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere una relación con Él, ¿sí? Con Él antes de todo. Jesús dice en el versículo 32 de este mismo capítulo 5, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese mismo lugar, en esa misma mesa, los mismos fariseos le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan hacen ayuno, oran y los tuyos están tan felices? Es como cuando un religioso se acerca y te dice, ¿por qué estás tan feliz? Si el cristianismo no es risa. Bueno, no, pero Jesús en mi corazón me da gozo. Jesús en mi vida me ha cambiado mi lamento en danza, dice un salmo. No vamos a poner a danzar, ¿eh? No. Van a empezar ahorita a hacer sus cosas raras. No. Sino cuando habla eso, el rey David está hablando de una danza en su corazón, de algo que él. Es que David danzó, sí, pero él era el rey, tú no somos reyes, ¿sí? Porque David también se quitó la ropa y no quiero que lo hagas el día de hoy. Entonces, ¿sí? Entonces ya deja de tus rollos raros de danzar. Entonces la iglesia, mis hermanos, es un lugar donde venimos a gozarnos en el Señor. Amén. Claro, la iglesia es un lugar donde el gozo puede venir desde una palabra dura muchas veces. Y la palabra va y viene dura y te confronta y crujes los dientes y te enoja, pero al final te da gozo. ¿Sí? Te da gozo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te está hablando. Porque sabes que Dios está hablando. Hace rato hablaba yo con un hermano, oraba yo por él. Me decía, es que estoy pasando por una situación difícil. Me están despreciando en mi casa por venir a la iglesia. Y le digo, bienaventurados sois cuando de ti hablen mal. Bienaventurados sois porque entonces el reino de los cielos se ha acercado a ti. Y el hermano cambió su cara, volvió una sonrisa y sí es verdad. Y sí, lloró y oramos y todo. Y al final, no te voy a decir quién es, no seas chismoso, ¿sí? Pero y al final oramos y se fue con este gozo, esa paz en los ojos de decir, Dios me habló, Dios hizo algo. Y a eso venimos acá, con nuestras tristezas, nuestros desánimos. Y Dios hace algo, ¿por qué? Porque nos sentamos a la mesa. Cuando nos arrepentimos y le seguimos, nos sentamos a la mesa de Él y Dios empieza a hacer algo. Pero hay que hacer eso, sentarse a la mesa. Y a veces es ahí donde fallamos, y eso vamos a ver el día de hoy. Cuando el día del Señor, que es hoy, domingo, es lo primero en irse tu agenda, o el trabajo no, tengo que comer, ok, y la iglesia, no, y es lo primero que tachas de tu agenda, no has entendido nada del Evangelio. Porque Cristo deja de ser tu prioridad y tu iglesia deja de ser tu prioridad. No hemos entendido absolutamente nada. Y vamos a ver esto, como Jesús también les dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y lo otro se conservan, y Jesús vino a eso, a haberlo perdido lo enfermo. Él vino a salvarnos, Él vino a hacer las cosas nuevas. No vino a ser mejores hombres, ¿no? Decía hace rato lo de los libros, que de repente estuve en Sambors una semana y veía yo libros que decían tu mejor versión, ¿no? Y bestseller. Dije, no es posible, ¿no? Y dije, pues voy a verlo porque a lo mejor y saco mi mejor versión, ¿no? No, hombre, le di una leída rápida y dije, no puede ser. Pues eso vende el día de hoy, tu mejor versión. La verdad, yo no soy una muy buena versión de mí mismo, yo necesito a Cristo, ¿sí? Y no para hacer una nueva versión, porque Jesús no vino a hacer cosas mejores. Jesús vino a hacer las cosas nuevas. Vino a desechar lo viejo y a hacer las cosas nuevas. Y eso nos dijo la semana pasada. En un odre nuevo va a echar un vino nuevo. En un odre viejo, si echa un vino nuevo, se revienta por los gases y se echa a perder. Él vino a hacer las cosas nuevas y a conservar eso. El vino es el Espíritu Santo. Y eso va a estar en nosotros, y hasta el día que regrese, Jesús viene por nosotros y por su Espíritu y nos va a llevar a casa. Amén. Él vino a eso, Él vino a cumplir lo que Él enseñó. Y obviamente, pues estamos viendo que los judíos ya les está tocando algo fuerte Jesús, sobre todo un día. Y si tú hablas con un religioso y le tocas una parte de la liturgia de su religión, sobre todo con algo que le pueda afectar en su religiosidad, como un día, por ejemplo, lamentablemente ahorita no son cristianos porque no se les considera cristianos, es una secta que hablan más de un día. Te dicen que el sábado es todo, ¿sí?
no son nuestros hermanos, ellos es una secta como los testigos y todo esto, ¿no? Entonces ellos hablan que es primero el sábado, y para creer en Jesús y tener la fe que salva necesitas guardar el sábado. Entonces me estás diciendo que hay que ponerle un adorno a la cruz. Cuando yo veo a mi Señor muriendo por tus pecados y por los míos, diciendo consumado es, todo está hecho. Entonces eso no cabe en la mente de un religioso, porque siempre vas a llegar al punto de que te van a decir ¿qué tengo que hacer? Y Jesús te dice nada, por fe. La salvación es por fe, amén, no por obras, dice Efesios 2, 8, 9. Entonces aquí empieza esto, el debate, ¿no? Y los religiosos, fíjate que dice el verso 1, aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y era un día de reposo, sábado, significa este texto, sabatón, de ahí viene. Y esta palabra significa descanso y reposo. En Génesis 2, 2, 3, Dios lo habla. Y Dios habla de esto, y ahí fue cuando él cesó de su obra creadora, después de haber hecho toda la creación, valga la redundancia. Y no es que Dios haya cansado y que haya dicho, me voy a tomar mi día, ¿no? Estoy cansado, ¿no? Hoy sí, se estiró y todo. No, el Señor hizo ese sábado, y Él fue el Señor del sábado, porque Él fue el creador del sábado. Lo hizo para tener coinonía y compañerismo con su creación. Tiempo después la creación lo pervirtió, le puso demasiadas cargas y lo convirtió de ser un día para estar con el Señor a ser un día religioso. Ahora tenemos que, como cristianos, entender que hay un domingo también. Después del sábado sigue domingo. Y el sábado es el día del reposo para los judíos y está establecido por el Señor, amén, para ellos. Pero para nosotros como iglesia de Jesucristo, del libro de Hechos, que somos iglesia de ahí, es el domingo nuestro día. Y no es que Dios se encierre en un día, ¿sí me explico? Sino que ese día celebramos el día del Señor. Ahora, llamar día de reposo al domingo, y como hay un conflicto que hay todo con esta secta que te comenté, que ellos dicen es que es el sábado el día del Señor. No te equivoques, es el domingo. ¿Por qué? Porque es el nuevo pacto. El día de reposo sigue siendo el sábado, es el día de reposo, pero tiene un trasfondo religioso cuando lo empiezas a hacer para que tú puedas ganar el cielo por eso, y ahí es donde están mal, ¿sí? ¿Por qué celebramos el día de domingo? ¿Por qué el domingo es el día del Señor? Bueno, porque el día de reposo es un recordatorio de la conclusión de la vieja creación, pero el día del Señor, que es el domingo, es un recordatorio para que nosotros sepamos que ese día Jesús concluyó con su obra. Fue el día que Jesús resucitó, amén. Él resucitó un domingo, un primer día de la semana. Ese domingo también la gente acostumbraba desde la época de la iglesia primitiva a reunirse, además que fue el día del Espíritu Santo, además que es el cumpleaños, si le quieres llamar así, de la iglesia, según Hechos capítulo 2. Entonces por eso nos reunimos en domingo. ¿El domingo es el día de reposo entonces? No, es el sábado. ¿Pero no fuimos obligados nosotros a guardar el sábado? Por supuesto que no, al menos que seas judío. Y si eres judío, pues shalom, ¿sí? No vas a poder comer talento, porque creo que es cochinita lo que están dando abajo. No es cierto, no sé si sea cochinita, pero los judíos no comen cerdo. Ahora, ¿qué se celebraba ese día, el domingo? Eso, la iglesia primitiva, y esto causaba un problema entre los judíos con los nuevos cristianos. Si tú le decías a un gentil recién convertido, bueno, bro, nos vamos a reunir los domingos, va, chido. Pero si tú a un judío recién convertido al cristianismo le decían, ¿qué crees? Que ya no vas a cambiar la sinagoga de sábados y ahora nos vamos a congregar en domingo, porque pues es ese día, el día del Señor, crujían los dientes. Y ahí es donde viene el religioso, a crujir los dientes, a enojarse, decir, es que tiene que ser así. ¿Por qué? Si Jesús no lo enseñó, ¿sí? ¿Por qué tenía que ser así? Ahora, el peligro, como te dije, es que los religiosos ligaban la salvación con guardar un día, y Pablo en Gálatas 4, 1 al 11 y en Colosenses 2, 8, 17 se los dejó muy claro, porque acuérdate que Pedro estaba intentando judaizar y habían judaizantes queriendo entrar a la iglesia. Al día de hoy también hay, se les llama raíces hebreas. Si te topas con eso en internet, ni los abras, se llama raíces, es una secta horrenda que está entrando, y ahora ya no es Jesús, ahora es Yeshua, ¿sí? Y ahora ya no te saludan, Dios te bendiga, ahora es Shalom, y cosas rarísimas que dicen, soy judío de nacimiento, y estás viendo que es de Uruapan el brother, ¿no? Estás viendo que el brother es de ahí, no sé, de Tecacho, de un lugar ahí en Mérida. Soy judío, te dice. Bueno, está bien, bro, eres judío. ¿Qué sucede? Religiosidad.
El creer que yo soy más que tú, mejor que tú, porque yo hago, porque yo guardo, porque yo digo, porque yo pertenezco a Calvary Chapel, soy mejor que tú. Eso también es religiosidad, familia. Somos pecadores necesitados de Cristo y que le necesitamos, por eso venimos y nos reunimos. Le cantamos, le adoramos y escuchamos su palabra porque le necesitamos. Ahora, no somos salvos del pecado por fe en Cristo, más guardar el día de reposo. No. La cruz fue suficiente, no necesita adornos religiosos. El autor y consumador dio su vida. El Padre entregó a su único Hijo, consumado es. La salvación de Dios es por fe, punto final, ¿sí? No se le agrega nada más, no se le agregan obras, no, eso es consecuencia de. Pero la salvación es por fe, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. Amén. Entonces por fe. Y es la salvación, la hizo Dios porque era imposible para los hombres ser salvos. Era imposible. Tus buenas obras son trapos de inmundicia. Me porto bien, es un trapo de inmundicia. La salvación es por fe. Dios cambia tu corazón y de ahí empiezas tu caminar en Jesús. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, los discípulos pasan por un sembrado y están contentos, ¿sí? Estaban pasando tiempo con Jesús y sintieron hambre. Y arrancaron espigas, dice, espigas de trigo, las hacían así y las comían. Entonces, si fuera algo ilícito o si estuvieran transando, Jesús les hubiera dicho, ¿qué están haciendo? Devuelvan eso, ¿no? Pero no fue así, no era algo ilícito. Deuteronomio 23 y 24 sí decía que una persona en día de reposo, si cortaba o si llevaba sus itacates para guardar el trigo, entonces eso sí era pecado. ¿Por qué? Porque pues, te estás robando, bro. O sea, es como te dicen, vas al Costco, les dije en la mañana, te dan una muestra y ya estás ahí comiendo todo, ¿no? Todas las muestras, ¿no? ¿Sí? Seguro sí lo haces, ¿verdad? Bueno, no lo hagas más. ¿Sí? Pasaron por los campos, comieron el trigo, pero ¿qué pasaba por la mente de los religiosos? Es pecado, no lo hagan, están transgrediendo un día. Y Jesús dice, bueno, ¿quieres hablar de la ley? Estás hablando con el que hizo la ley, con el que la escribió. Y les dice, fíjate el verso 2, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y probablemente tenían el rollo ahí agarrado o estaban así como que ya muy enojados los fariseos, aparte que sabían la ley de memoria. Para ser parte de la secta del fariseo o ser judío, tenías que aprenderte el Pentateuco de memoria. Pero te digo algo, la ignorancia va de la mano con hacer cosas sencillas, muchas veces haciéndolas mal, ¿sí? Y creer que sabes las cosas complicadas. Y yo sé lo complicado y sé todo lo más enredado, por eso soy mejor que tú. Brother, lo básico, lo sencillo, no lo haces, no hables, porque eres un ignorante, ¿sí? Lo más básico, ama a tu prójimo. ¿Cómo vamos con eso? Pues le acabo de gritar al taxista ahorita que pasé. Entonces, pero mi hermano, el de aquí al lado, yo vi que el otro, mejor no hablemos. Lo más básico, la base del cristianismo, mis hermanos, no es el juicio a otros. La base del cristianismo no es estar enjuiciando a otros, es el amor. Siempre es y ha sido el amor de Dios. El fruto de donde desprende todos los demás que está en Gálatas, gozo, paz, paciencia, benignidad, esos no son frutos, eso es algo que desprende del amor de Dios. Si estás en el amor de Dios y permaneces en mí, como dice Jesús, ustedes son la vid, y estás permaneciendo en Él, entonces ese amor va a ir desembocando en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y más. Pero si no haces lo primero, lo sencillo, que es estar en el amor de Dios, no vas a hacer absolutamente nada. Entonces estos religiosos que se creían muy intelectuales, como al día de hoy hay mucha gente que se cree intelectual, pero lo más básico no lo hacen, les dice, respondiendo Jesús, verso 3 al 5, respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído. Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, y cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dice, ni aún esto habéis leído. Y si tú le dices a alguien que se cree intelectual, ¿sí? ¿No has leído eso? No. O le dices a un religioso fariseo,
Pues no has leído eso, bro. Y no. Es como banderillas, no les gusta. Y Jesús les está llamando ignorantes de una manera amorosa, pero se los está diciendo, son unos ignorantes. ¿Por qué? Porque yo estaba cuando se escribió la ley, y un religioso generalmente saca de un texto de su corazón enjuiciador, ahí lo saca, y no es que tengan gran conocimiento, vuelvo a decir, porque el correcto conocimiento es cuando tú lees y estudias de la mano de aquel que escribió esa obra literaria. Y te estoy hablando la Biblia. La Biblia, a diferencia de otros libros, la lees con el entendimiento de aquel que está contigo, y es el Espíritu Santo. ¿Sí? El religioso lee sin el Espíritu de Dios. Por eso está enfocado en él mismo. ¿Sí? Y una de las características de la secta es que fuera de ellas estás condenado. Mucha gente se ha ido, ha estado con nosotros por años y se van por cambio de lugar o porque pues simplemente pues ya se fueron, ¿no? Y cuando se van, yo en ningún momento soy de decirles estás condenado, ¿sí? Te vas de Calvary, no, pues cada quien es libre. Dios te ha dado un libre albedrío para ir donde Él te ha mandado. Cuando vienen por primera vez, yo les digo, conócenos, si te gusta, padrísimo, bienvenido. Si no, Dios te bendiga también. Decir que aquí nada más, Calvary Chapel, Playa, aquí nada más, si te vas a otra iglesia, no. Nos seríamos unos fariseos, una secta, y no estamos en eso. Ahora Jesús les está diciendo, a ver, fariseo, tú te crees mucho. ¿Has leído cuando David tuvo hambre y cuando los que estaban con él tuvieron hambre también? David y le tocaron al rey David. Y si tú a un judío hablabas mal del rey David, no hombre, te iba en feria. Es el rey de Israel, ¿sí? Entonces aquí les está hablando de este rey y estaba esperando Jesús que ellos dijeran algo de David. David es un pecador porque comió de los panes, pero ¿qué son los panes de la proposición? Jesús los llevó a la palabra. Y en la ley decía, dice el versículo 4 acá, en la ley decía que se ponían 12 panes en el altar. En Deuteronomio está, Levítico, en Éxodo, en todo el antiguo pacto, en Éxodo 25, 23 está. Dice que se ponían 12 panes en un altar, ¿sí? No en el altar de muertos. Ahí vas a decir, voy a poner mi altar de muertos, ¿no? Ahorita no. De hecho, eso no es cristiano, no lo hagas. No lo hagas. Luego le ponen al pobre señor que se murió de cirrosis, le ponen allá su botella de alcohol. Es que le gustaba, sí, pues por eso murió, ¿sí? Es que era diabético y le ponen su pan de muerto lleno de azúcar. Pues es que ese le gustaba, por si eso lo mató, no importa, ¿no? Y no creen que Jesús resucitó, pero sí creen que van a regresar los difuntos. No, los difuntos no regresan, hermanos. No regresan, lamento romperte tu corazón, no regresan. El que murió en Cristo está en Cristo. El que no murió en Cristo está en el infierno, punto. No hay medias tintas. Y no hay paso de allá para acá ni nada. Lo único que se manifiesta son demonios y seres caídos. Nada más, pero los muertos están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Jesús. Entonces tú y yo estamos vivos porque tenemos un Dios vivo y celebramos la vida en Cristo. Amén. Nada de día de muerte ni ese tipo de cosas. Que es que la tradición está bien bonita, está bien pues. Pero si tú crees y la tradición te lleva a una desviación, mejor párale ahí. ¿Sí? ¿O acaso Jesús no es digno de renunciar a todas tus tradiciones? ¿Es digno o no? En la ley, ¿qué decía? Hablando de tradiciones, bueno, de lo que pasó aquí. Habían 12 panes. ¿Y qué pasaba? David estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y cuando llega a la casa, los panes los cambiaban todos los días y lo ponían por un pan fresco. Lo cambiaban, lo quitaban y los panes que cambiaban no los tiraban, se lo daban a los sacerdotes, era el alimento de los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que David va huyendo y llega y ve los panes recién cambiados y le da hambre. Y le dice al sacerdote, tengo hambre y mi gente tiene hambre, viene huyendo de este hombre. ¿Y qué le dice el sacerdote? No, son panes de la proposición, solo los levitas pueden comerlo. No, se los da y David come. ¿Sí? Y Jesús les está diciendo, este es el peligro de la religiosidad, que ponen incluso en riesgo la vida de una persona con tal de cumplir su religión. ¿Sí? Y Jesús les está diciendo, Él lo hizo, y yo lo hice y se lo permito a mis hijos porque yo soy el Señor del día del reposo. Ahora, esta es una declaración fuertísima. ¿Por qué? Porque Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién fue el que estableció el día de reposo en Génesis? ¿El hombre o Jehová Dios? ¿Quién fue?
Exacto, aquí Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el Señor del día del reposo. Amén. Entonces, ¿qué está pasando? Es esto, Dios se los está diciendo. Cuando Jesús afirmó que yo soy Jehová Dios, yo soy Dios, ¿sí? Y si Jesús en verdad es el Señor del día de reposo, entonces Él puede hacer lo que a Él le place, lo que a Él le plazca. Él es el soberano y lo hizo. Él le permitió comer espigas. Ahora, quebrantó la ley, no, porque te digo, estaba prohibido cortar, pero ellos no cortaban, solo lo agarraban y lo hacían así y se lo comían. Pero el religioso ve eso. Y el Señor es el Señor del día de reposo. Y te pregunto, ¿es el Señor de tu vida el día de hoy? ¿El Señor de tu mente, de tu todo? ¿O solo es el Señor del domingo? Solo es del domingo. Pasando esa puerta, se acabó el señorío de Cristo sobre mi vida. O dirás como estos religiosos, solamente cuando es mi conveniencia, entonces yo soy cristiano. ¿Sabes cuándo el religioso normalmente se pone la túnica, si le quieres llamar así, de cristiano? Cuando va a juzgar a alguien, cuando va a enjuiciar a alguien. Tú deberías ahora sí eres cristiano, ¿no? ¿Por qué no te has visto al espejo y ves realmente cómo estás? Sí. Aplican la ley a su conveniencia, como estos fariseos. El día del Señor, hermanos, que es el domingo, que es el día que Dios puso para nosotros como iglesia, es un día que no se puede negociar con el mundo. Y tristemente, como te dije, es lo primero que se va en la agenda de las personas. Si yo te digo, vamos a reunirnos el martes, bro, no puedo, trabajo, va, chido. Bro, vamos a reunirnos domingo, no puedo, bro, voy a ir a la iglesia. No, trabajo. La iglesia, déjala, no pasa nada. ¿Me puedo volar? A ver, vuélate un día en el trabajo. No, ¿verdad? Te descuentan. Y de ahí comes. Bueno, la iglesia te da alimento espiritual. En la iglesia venimos a fortalecernos, a estar en comunión con Dios, a estar en comunión con nosotros, con tus hermanos. ¿Sí? ¿Por qué ya dejó de ser eso en tu vida? Porque Cristo ha dejado de ser el Señor de tu día a día. Y ahí es donde se enfoca el señorío de Cristo. Y no es solo un día, hermanos, es toda una vida entregada a Jesús. Sí. Por otro lado, podemos decir, pues yo no falto a los domingos, aquí estoy, domingos, lunes, no es cierto, lunes no abrimos. No, estoy todos los días de la semana. Bueno, está bien, dale. Pero tal vez estás como los fariseos, caminando una religiosidad y pensando que eres mejor persona que otros porque vienes a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles, y estás en un error también. ¿Sí? En ambos extremos, amados, te tengo que decir hoy, no está el Señor. En ambos extremos no está el Señor está en el centro. El Señor está con aquel que rinde su día a día a Él y aquel que lo pone en primer lugar, aquel que busca el reino. Y el Señor, ¿sabes por qué está contigo? No por tus obras. El Señor está contigo porque Él dio su vida en una cruz, por ti y por mí, para que tú estés con Él. Él está contigo por amor, porque Él es Dios, porque Él es tu Señor, porque Él es el Rey de la gloria y Él es misericordioso, porque Él es el centro de todo, porque todo parte del centro, tu vida, tus decisiones, tu matrimonio, tus hijos, tu servicio a Él. Si tu servicio a Él no parte de que Él es el centro, al primer cambio te vas a derrumbar. Tu matrimonio tiene que ser Cristo el centro. En el Navegantes 1 y Navegantes 2 está Cristo, es el centro. Cristo no está en las orillas, Cristo está en el centro y debe estar en el centro de tu vida, de todo lo que haces, porque para Él es toda la gloria y la honra. Amén. Versos 6 al 7. Aconteció también en otro día de reposo, esta es como la historia 2, ¿no? Aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaban ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y otra vez vuelven a salir los fariseos, ¿no? Y dices, neta, ya, sí, el religioso que mora en ti, mora en mí, muchas veces ahí está escondido y busca la menor oportunidad para salir y hacer de las suyas. Dice que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Como rabino, Jesús tenía la autoridad de entrar a cualquier sinagoga y predicar, obviamente con todos los trámites y todo lo que tenía que hacer. Y además era sábado, el día que se acostumbra a ir a la sinagoga, a los judíos, era sábado. Dice que estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. No sabemos qué enfermedad era, lo que sí sabemos y podemos discernir que era algo que le impedía trabajar. Por tanto, el brother
no podía trabajar. Ahora lo que yo pienso, y le dije en la mañana a los hermanos, es que tal vez los mismos fariseos lo pusieron. Así como que búscate a él, al de la mano tullida, tráetelo para acá, ponlo aquí, a ver qué va a hacer, a ver si se atreve a sanarlo en sábado. Y si hay algo que no te sugiero, es que pongas o que tú intentes retar a Dios. Nunca lo hagas, porque Él no ha perdido. Muy probablemente tú vayas a perder. Amén. Siempre. Ahora, esa discapacidad que tenía, hay muchos comentaristas que piensan que fue producto de algún accidente y que este hombre se dedicaba a la mampostería, como tipo albañilería o algo en ese entonces. Y probablemente este hombre pues había perdido todo porque tenía su mano, no funcionaba, ¿sí? Y allí estaba el hombre, sin trabajar, en un estado de necesidad, de sustento. Y Jesús, mis hermanos, está interesado más en la misericordia, en el amor, en el perdón, que en un solo día. Mucho más interesado. Está más interesado en el cuidado de su creación que otra cosa. Y es interesante porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y es interesante porque la religión lo que más ha perjudicado es a la humanidad, que somos a imagen y semejanza de Dios. Si eres animal lover, lo siento, los animales no van al cielo. No hay cielo de animales. Sí, perdón, la verdad es bíblico. Dios murió por los hombres, no por los animales. Amamos a los animales. Yo tengo animales en la casa, sí. Pero Él no murió por los animales. Dios murió por los hombres. Y hay que cuidar a los animales, por supuesto, es una creación de Dios y hay que ser ecológicos y todo este rollo, sí. Pero Dios murió por los hombres y Dios está interesado en el cuidado de los hombres. Paradójicamente son los que menos le agradecen al Creador. Y los animales, los pajarillos, todas las mañanas alaban a Dios. Todas las mañanas cantan. Todas las mañanas están ahí. ¿Y nosotros? ¿Cómo te despertaste hoy? Sí. Es eso lo que nunca vamos a acabar de entender. Verso 8 al 10 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. El anterior, Jesús defendió su postura con el Antiguo Testamento. Aquí se basó en su naturaleza de la ley divina del día de reposo. Se basó en que Él es Dios, ¿sí? Ahora, el hecho que sea Dios no significa que Él se va a salir de lo que Él es, de su naturaleza. Por supuesto que no. Y claro, aquí no se está saliendo de su naturaleza porque la ley, mis hermanos, el antiguo pacto fue hecho para ayudar a la gente. Los que hemos estudiado el Pentateuco, igual dije en la mañana, ya vamos a terminarlo, gracias a Dios, hemos visto que todas las leyes sanitarias, humanitarias y todo lo que está en el Antiguo Testamento es para bienestar de los hombres. Dios lo hizo para eso, desde el lavado de manos, que al día de hoy la OMS lo tiene, pero lo agarraron de la Biblia. Entonces todo ese tipo de cosas, de estos cercos sanitarios, cuarentena y todo, lo sacaron del Antiguo Testamento, hermanos. Ahí está todo. Ahora, para eso se hizo, para ayudar a la gente, no hacerle daño. Y hermanos, el día de reposo fue hecho también por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. A lo que voy, Jesús estaba más interesado y está más interesado en la misericordia, el amor, que en un precepto que el mundo ha torcido, como es el día de reposo. Y dice: os preguntaré una cosa, le dice a los fariseos: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les está preguntando. Y en Mateo 12, 10 al 12 hay como que otra versión de los hechos. Dice: y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y claro, ellos, los fariseos, sabían cuánto costaba una oveja, sabían cuánto costaba le llamaban ganado en ese entonces. Y está diciendo: ¿a poco vale más? Si se cae una oveja, ¿no la vas a ir a rescatar o se va a morir? No, es día de reposo, no la voy a agarrar. No, claro que vas a meter mano. Entonces, a un hombre no lo vas a ayudar porque es día de reposo. Y ahí Dios los pone en jaque. Sí, vuelvo a repetir, el hombre fue hecho a la imagen de Dios y vale más la vida
de un hombre que la de un animal a los ojos de Dios. Amén. Amén. Eso. Perdón por los animal lovers, yo soy animal lover igual, pero pues es la realidad. Sí. Los religiosos habían hecho de la ley una guillotina sin misericordia. Los religiosos habían hecho de la ley una guillotina sin misericordia. Y Jesús les hace ver su error con algo sencillo, ¿ves? Práctico. Como te dije hace rato, te pones a debatir que esto, que otro. ¿Cómo vas con amar a tu prójimo? Todos se callaron, no dijeron nada. Con algo sencillo, hermanos. Sí. Y es tan tergiversado esto del día de reposo, que era más importante ya para los fariseos la vida de un ganado que de una persona enferma de la cual dependía su familia y tal vez su alimentación del día a día. Y para la religión es más importante los rituales, su institución, que las almas que se están yendo al infierno sin Cristo. Para eso es la religión. Y como Jesús les dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y cada vez se hacen más hijos del diablo, les dijo a los fariseos. Amados, Dios es amor, es bondad. Y Él sana. ¿Y qué hizo al hombre de la mano seca? ¿Qué le hizo? Es día de reposo, hermano. Ya los religiosos me están diciendo cosas, ya tengo miedo. Ahí muere, ¿no? Luego te sano. No. Y es esto, por un lado está la presión religiosa y tienes al religioso diciéndote a tu tradición, y por otro lado tienes al Señor y la fe. ¿Qué vas a escoger? Yo hace 14 años escogí al Señor y la fe, porque Él salió a mi encuentro y yo le seguí. Amén. La fe. Por un lado están las obras, que es sábado, no me va a sanar. Pudo haber dicho el hermano que tenía la mano mal, y Lutero dice, sola fide, bro, sola fe. Y el hombre de la mano seca puso su fe en Jesús y obedeció cuando Él le dio la instrucción, a pesar del temor que pudo. ¿Sabías que él pudo haber sido apedreado igual? El hombre de la mano seca, les dije en la mañana, nadie habla de él, pero el bro, bien, lo pusieron como ejemplo y él obedeció, porque fíjate, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo dos instrucciones. Primero, levántate y ponte en medio. Ponte en medio, donde están los maestros de la ley, donde están todo el Sanedrín y los fariseos juzgándolo. Párate y ponte en medio. Un religioso dice, tú no eres digno de entrar a este lugar. Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie, pero también le dijo al hombre, extiende su mano. Extiende tu mano, hijo. Extiéndela. Y él lo hizo y su mano fue restaurada. La religión lo que te hace muchas veces es meterte en tu corazón el tema de que tú no eres digno. Y tienen razón. No somos dignos. El digno es el Señor, el Cordero. Pero por su sangre y por la fe en Él, Él ya te dio toda la autoridad de poder entrar a su trono. Por gracia. Amén. Por gracia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Levántate, recíbelo en tu corazón. Aunque los religiosos te digan, tienes que. No tengo nada, tengo que creer en Jesús. Es todo. Él te ama, Él quiere una relación viva contigo. Dices, ya lo sé, pastor, dime algo nuevo, ¿no? Tu fariseo, ¿no? ¿No? O tal vez le conoces y tienes tiempo con Él caminando y tienes algo pendiente con Él. ¿Sabías que ese algo, como dice Eclesiastés, la mosca en el perfume arruina la obra del perfumista? Puedes tener 2 litros de perfume Dolce Gabbana, pero se va una mosca. ¿Te lo vas a poner? O si me dices que sí, guácala, ¿sí? Arruina la obra del perfumista. Tal vez algo esté impidiendo hacer tu trabajo. Tal vez no es una mano seca. Tal vez es un corazón que tiene seco el día de hoy. A veces es eso. Seco porque no has expuesto tu corazón al agua de vida. Ese agua que Jesús dijo, el que cree en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y hoy es el día. Cuando el pecador confía en su Salvador, tiene paz con Dios, porque sus pecados son perdonados y es reconciliado con Dios. El pecado, mis hermanos, no se limpia con la religión. No, el pecado se limpia con la sangre de Jesús. Sí, se limpia con la sangre de Jesús, el Señor del sábado. Y a eso y es interesante porque un religioso cambia de un momento a otro. Si tú estás de acuerdo con lo que él te está diciendo,
eres bien visto. Al momento que tú cambias la dirección y empiezas a hablarle la verdad, o empiezas a hablarle la verdad, el religioso se pone, como dicen mis hijos, se pone piqui, ¿sí? Se molesta, porque estás agrediendo su religión. Y a ellos, estos hermanos, se habían levantado, la vigilia judía empieza desde el viernes a las 12 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Y empieza esa vigilia y muy religiosos están orando, ayunando, hasta que entregan su ayuno y todo en la sinagoga para empezar el Shabbat. Y en el Shabbat, ahorita el día de hoy en Israel, los judíos ortodoxos no toman autobuses, nada. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo, le llaman ellos. Se suben a un elevador, hay alguien que les pica el botoncito. Ellos no lo hacen, ¿por qué? Porque es un trabajo y es sábado, es día de reposo. Sí, soy absurdo, pero lo hacen, ¿sí? Al día de hoy en Israel. Ahora, a eso se les olvidó que en la mañana habían hecho bien sus rituales. Como cuando sales de la iglesia y luego ahí estás ahí en el chisme. Se te olvida, ¿no? Y te dicen tus hijos, oye, ¿no estás saliendo de la iglesia? ¿Ya estás hablando mal del pastor? No lo sé, tenemos que tirar un strike, pero no pasa nada. Si lo haces, te amamos. A estos se les olvidó que en la mañana habían hecho su devocional. Se les olvidó que en la mañana habían alabado a Dios. Y hasta danzaban, ¿no? Ahí, se les olvidó. ¿Por qué? Porque fíjate qué dice el versículo 11. En el sábado, ¿qué estaban haciendo? Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. El texto que va sincronizado con este texto habla que se juntaron con los herodianos. Los herodianos eran personas que seguían a Herodes, el tetrarca, ¿sí? Un hombre malvado. Entonces, este Herodes, ya sabes de quién te estoy hablando, se confabularon con los fariseos para matar a Jesús. ¿Y dónde quedó la religión? ¿En dónde quedó? ¿En dónde quedó tu santidad? ¿En dónde quedó tu amor? Si cuando te dicen lo que debes de hacer, cuando te dicen la instrucción, en ese momento se derrumba todo. Eres un religioso, porque tu vista la tienes en un hombre y no en aquel que te está diciendo las cosas. A ellos se les olvidó que la mañana habían hecho bien sus rituales y tenían enfrente al Rey de la Gloria. Y la religión eso hace. La religión deja a Cristo afuera. Y tu casa puede ser religiosa también. Y todos bien, pero tienen a Jesús afuera. Y se comportan como todo menos como creyentes. Y tienen a Jesús afuera. Eso sí, todos los domingos salen con su Biblia. Y lo digo para vergüenza de muchos también, de nosotros. Porque a veces demuestras algo, que eres muy religioso, que conoces, que ellos son unos ignorantes porque no conocen la palabra. Pero a veces se comportan mejor que nosotros. Y eso debe darnos vergüenza. Y pedirle perdón a Dios por eso. Levantar nuestra mirada y, Señor, perdónanos. Estos empezaron a hacer planes ya para matar a Jesús. Se llenaron de furor, de enojo, de rabia. ¿Sí? Y tú dices, bueno, están enojados ¿por qué? Porque le salvaron la vida a un hombre. Porque le salvaron la vida a una persona. Cuando yo me convertí al Evangelio, muchos de mi familia se enojaron conmigo. Hace 14 años. Y lo primero que me decían, te preferíamos borracho y drogadicto a ahora que eres aleluya. Yo me quedé así, no es posible que estés diciendo eso. Sí, y lo repetían, preferíamos al Rodrigo de antes, el borracho, que ahorita aquel que está con su esposa, con sus hijos, que es un hombre de Dios. No, yo te preferiría antes así, te preferiría antes así. Esta es la religión. Sí. Los religiosos y la religión tienden a ser cuadrados. Muy cuadrados o redondos a veces. Los religiosos y la religión tienden a ser cuadrados porque si te sales del cuadro estás mal. Ahí o tienes TOC, trastorno obsesivo compulsivo y tienes que checarte, o simplemente no has entendido, como decía el pastor Chuck, bienaventurados los flexibles, porque estos no serán quebrantados. Porque Dios es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Es un Dios que está interesado en salvar almas vivas. Y si yo te digo, nos ponemos en un ambiente religioso y te digo, Dios solamente está aquí cuando nos reunimos, entonces yo estaría en un error, porque Dios también está en la cárcel. Cuando nos reunimos con los presos en la cárcel, Dios está también ahí. Y el Espíritu Santo se derrama también ahí. Y los presos cantan, ¿qué te digo? Y no hay instrumentos, pura palma.
Y Dios ha salvado almas en la cárcel. En una mesa, sentado con asesinos, con violadores, con corruptos, con todo ahí en la cárcel. Ahí Dios ha salvado y sigue salvando almas. Aquí también. ¿Por qué encerramos a Dios en un cuadro? Los religiosos y la religión tienden a ser cuadrados. Y si te sales del cuadro estás mal. Y de inmediato viene el desprecio. El decirte, ¿de qué me estás hablando? Sí. Terminamos con estos puntos, amados. Jesús es más que un día. ¿Amén? Jesús es más que un día. Sería absurdo pensar que el que hizo en una cruz todo para que sintamos paz para con Él, solo se haya enfocado en un día. Él lo hizo para que tengamos plenitud de gozo. El apóstol Juan escribió, porque de su plenitud tomamos todos y de su gracia sobre gracia. Sí, Jesús es más que un día. Sería absurdo pensar que es un día nada más. Jesús da reposo, da un sabbat espiritual, y quiero cerrar con este texto. En Mateo 11, 28 al 30, te lo van a proyectar en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia que yo te sugiero, tiene un lenguaje más sencillo. Por cierto, está a la venta ahí abajo también. Mateo 11, 28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es, ¿qué dice? Liviana. Y yo no sé cómo vengas el día de hoy, y cierro con esto el sermón. Tal vez vienes cargado o cansado de preceptos religiosos, o tal vez no. Tal vez tu religioso eres tú mismo y tu religión te la haces tú mismo, ¿sí? O tal vez vienes cosechando malas decisiones, consecuencias de malas decisiones, consecuencia del pecado, que ya tú, teniendo conocimiento del bien y del mal, volviste a hacerlo. Y viene la consecuencia del pecado a tu vida, y tal vez estás pasando eso el día de hoy. Y piensas que vas a encontrarte ante un Dios enojado que va a condenarte. Te digo algo: si tú te presentas ante Dios con un corazón arrepentido, entonces encontrarás gracia y misericordia. Dios no va a condenarte. Tal vez sí vas a cosechar tus malas decisiones. Por supuesto, si has llevado una vida desordenada, vas a cosechar tus malas decisiones. Te digo algo: aún en medio de algo que fue tu culpa o que fue tu mala decisión, o tal vez no fue tu mala decisión, sino te tocó vivir eso, aún en medio de eso, Él quiere darte descanso. ¿Qué has cargado por mucho tiempo? Puede ser que hayas cargado alguna culpa, puede ser que hayas cargado alguna situación en tu corazón, algo con tus papás. A veces tus papás no ayudan mucho. A veces los papás no ayudan mucho. A veces la familia no ayuda. No busques descanso en tu familia, porque no la vas a encontrar. No busques algo absoluto en tu familia, porque no lo vas a encontrar. Vas a encontrar descanso, paz a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Hoy déjaselo al Señor. Él ya cargó con eso en la cruz. Entrégaselo el día de hoy. Deja de vivir eso y hoy ríndete a Él. Pero una vez dejado esa carga, ¿qué voy a hacer entonces, Rodrigo? Una vez dejada esa carga, camina junto con Él. Toma su mano, camina con Él. Aprende paso a paso. Él dice: con mi humildad y mi ternura y mi compasión, dice Dios. No nosotros, Dios es humilde, Él es tierno y Él es compasivo. Tú y yo no, somos enjuiciadores, somos religiosos muchas veces. Pero hoy Dios te está diciendo: voltea eso ya, por favor. Y volteame a ver a mí, que soy manso y humilde de corazón. Refleja el carácter de Cristo. Jesús no vino a ponernos una religión llena de cargas y preceptos como haz esto, haz lo otro. Tampoco vino a decirte haz lo que se te pegue la gana, tampoco. Él vino a darnos mandamientos, y sus mandamientos son de bienestar, son de amor. Sus mandamientos son para que vivamos una vida llena de ternura y de compasión en este mundo que cada vez más vive para sí mismo. Vive en un egoísmo. Jesús no vino a ponernos una religión llena de cargas, Él vino a salvarnos. Por eso dice el texto: vengan a mí. Y cuando Jesús dice vengan a mí, es una invitación abierta. Todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué Jesús se los dijo? Porque la gente estaba así. Él vino a salvarnos, a darnos un caminar diario con Él como sus hijos.
Él está interesado más en ti que cualquier otra persona, porque Él no es una persona, Él es Dios. Él es Dios. Y hoy nos dice Oseas capítulo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocer a Dios es estar cada día más cerca de Él, es ser cada día más y más como Él. Amén. Con un pie camino y me niego a mí mismo, y con otro pie me parezco cada día más a Cristo. A medida que tú mueres a ti mismo, Él se va formando cada día en nosotros. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, esta tarde, Señor, que nos permitiste estar ante tu trono, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor, y que escucharon tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has hablado en estos días, en este día, en los dos servicios. Gracias por lo que nos hablaste a las 10 de la mañana y por lo que nuevamente hablaste el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y como primer día de mes, el día de hoy, venimos ante ti, Señor, a celebrar esto, a celebrar la cena del Señor. Esto que tú hiciste hace más de 2000 años no fue un ritual. La religión lo ha convertido en ritual. Esto fue un memorial, un recordatorio, Señor, de lo que tú hiciste en aquella cruz. Y previo a ir al Calvario, tú entregaste tu vida y tuviste este tiempo con tus discípulos, Señor, en donde la copa iba a representar tu sangre derramada y el pacto, y el pan iba a representar tu carne que fue molida a golpes por nosotros, Señor. Doy gracias por este día y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener este tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén.